Mantilla. Pues el día de hoy les voy a hablar un poco más como experiencia vivida de lo que fue el trabajo realizado junto con mi compañera Mariana Peñalosa, titulado Enseñanza de la adición y sustracción, el caso de la neurofibromatosis tipo 1. Este trabajo estuvo dirigido por la docente Jenny Patricia Acevedo Rincón dentro de la asignatura Seminario Práctica Pedagógica de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Como caso específico, pues trabajamos con una estudiante de cuarto grado de primaria en ese entonces y pues tenía 12 años de edad. ¿Sí? Ella estudiaba en la institución educativa Las Américas de Bucaramanga y como necesidad educativa especial presentada, pues tenía la neurofibromatosis tipo 1. Presenta la neurofibromatosis tipo 1. Listo. Como todo trabajo, pues nos planteamos una pregunta de investigación y está basada en qué actividades potencian el aprendizaje de la adición y sustracción en una persona con dificultad de aprendizaje diagnosticado con neurofibromatosis tipo 1. ¿Por qué decidimos adición y sustracción? Pues fue instrucciones de la docente a cargo, ¿sí? Queríamos trabajar las operaciones básicas atendiendo alguna necesidad educativa especial. Entonces, esta pregunta pues nos llevó a plantearnos como objetivo general el potenciar el aprendizaje de la adición y sustracción por medio de una secuencia de actividades de acuerdo con las etapas de Mialaret y el uso de material concreto propuesto por Montessori. Decidimos trabajar estas etapas y el material concreto debido a las investigaciones encontradas, ¿sí? Marcadas como antecedentes de acuerdo a lo que es la neurofibromatosis y lo que es la enseñanza de las operaciones y todo lo que acontece a la matemática. Entonces, primeramente, antecedentes, pues buscamos sobre educación inclusiva. Fue necesario averiguar qué tanto nacional como internacionalmente se trabaja este tema en educación, ¿sí? Encontramos que Colombia desde 1991 es un tema tratado por medio de decretos y artículos en la Constitución y demás, pero también nos dimos cuenta que los documentos bases de que como docentes, como el ser docentes, no los debemos utilizar aquí en Colombia, como son los lineamientos, los derechos básicos de aprendizaje, los estándares y las mallas de aprendizaje, no nos hablan sobre el cómo podemos atender o cómo se debe utilizar el contenido matemático en algunos casos de necesidades educativas especiales, porque es una actividad en Colombia y creería que en todo el mundo en que en las aulas podemos tener algún estudiante con alguna necesidad educativa especial. Continuando, tenemos la neurofibromatosis y dificultades del aprendizaje. La neurofibromatosis es un trastorno genético muy poco común, ¿sí? Este llega a afectar a una sola persona dentro de 3.000, sin distinguir género, ni raza, ni etnia, ningún tipo de clasificativo que se utiliza. Y pues este trastorno lleva consigo unas consecuencias que afecta entre el 5 y el 60% de la población con problemas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, igualmente, por ser algo tan poco común, las investigaciones realizadas de acuerdo a este trastorno, pues son muy pocas. ¿Sí? De acuerdo a la investigación realizadas, pues encontramos investigaciones realizadas por Quirós en 2014, que fue también trabajada acá en Colombia con una estudiante de grado noveno, que pues por ser de noveno no trabajó temas que nos interesaran a nosotros para la investigación, como adición y sustracción, pero sí nos sirvió para tener algunas pautas de cómo se debe trabajar con una persona que presenta esta necesidad. Porque cabe resaltar que la neurofibromatosis, aunque tiene algunas características en general, hay otras que dependen de cada persona.
Entonces, estas pautas nos sirvieron mucho para llevar a cabo la investigación. También encontramos otras investigaciones realizadas por Castillo, Pérez y Crespo en 2014, Cardona y Carmona en 2012 y Fernández y Sauquillo en 2015, donde nos resaltan la importancia de conocer previamente las competencias que presenta el estudiante, por lo que ya les había dicho, les había comentado, no todos tienen las mismas dificultades de aprendizaje. Entonces nos hablan sobre la importancia de conocerlo previamente para así poder adaptar la metodología de acuerdo al proceso de aprendizaje que se quiera llevar. Igualmente nos hablan de la importancia del material concreto y los juegos para potenciar ese aprendizaje. ¿Listo? Por otro lado, tenemos lo que es la enseñanza de la adición y sustracción, que como investigaciones previas tenemos a Díez y Pantano en 2012 y Fernández en 2016, donde nos dicen que para poder trabajar lo que es la adición y la sustracción, se debe empezar desde las bases de estas mismas, ¿sí? Que se basan en qué? En aprender el significado de añadir y quitar, ¿sí? Entre otras que pues son manejadas de acuerdo a las etapas de Mialaré. Entonces, todo esto nos lleva a plantearnos un marco teórico, que primeramente empezamos con la neurofibromatosis, como ya les dije, pues es una condición genética que pues en general a todas a las personas que lo padecen, pues les provoca la formación de tumores alrededor de los nervios, pigmentaciones oscuras, que también son conocidas como manchas, color café claro en todo el cuerpo, y pues las características que no son como tan en generales, esto se basan en afecciones severas, ¿sí? Condiciones de como la ceguera, problemas de desfiguración, anormalidades en los huesos, los problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, problemas de movimiento y pues puede llegar hasta algún tipo de cáncer. ¿Sí? Enfatizándonos enfatizándonos en el camino de la educación, pues los problemas de aprendizaje que puede llegar a presentar una persona, pues es problemas, pues lo visual también hace parte de esto, la auditiva, problemas con la lectura, la ortografía, las matemáticas, la habilidad facial, el lenguaje hablado, problemas con la memoria y el desarrollo motor fino y el oral. ¿Listo? Los niños con problemas de aprendizaje causados por la neurofibromatosis tipo 1, aunque pues por la condición de dificultad de aprendizaje, pues es normal que en un aprendizaje un poco más lento al de cualquier otra persona que no posea ninguna necesidad. Sin embargo, al hacer constante el proceso de enseñanza, el proceso de estarles practicando un mismo ejercicio, una misma actividad, un mismo algoritmo, ellos pueden llegar a aprenderlo como cualquier otra persona. ¿Listo? Después nos enfatizamos en el componente básico del número, ¿sí? Que pues es la teoría planteada por Piaget, que el número tiene tres componentes básicos, que es la correspondencia, donde el estudiante es capaz de establecer relaciones de simetría o de igualdad entre objetos. Está la clasificación, que es definida como la capacidad del niño para agrupar objetos de acuerdo a un criterio dado, ¿sí? Ya sea color, tamaño, forma, etcétera. Y por último está la seriación, que es la capacidad que tiene el estudiante para poder ordenar objetos de acuerdo a un criterio común. Listo, siguiendo tenemos las etapas de Mialaré. Realmente el aprender muy bien qué es el algoritmo de la adición y sustracción, lo que es el qué quiere decir el sumar y el restar, es de mucha importancia para que el estudiante tenga éxito
en el aprendizaje de las demás operaciones, ¿sí? Entonces, por esto, Mialaret propone 4 etapas. La primera etapa se basa en trabajar con el estudiante bajo objetos, ¿sí? Material concreto, que él lo utilice, él lo manipule y realizando acciones como el reunir, el separar, el añadir o el quitar, ¿sí? Ir interactuando con él con estas palabras, ¿sí? Para que él vaya comprendiendo qué es lo que significa cada cosa y pues así lo vaya asimilando. En una segunda etapa se nombran acción acompañada del lenguaje. Para esta se continúa utilizando el más concreto, ¿sí? Pero ya que en esta etapa es el niño el que nos dice o el que dice qué es lo que debemos hacer. Debemos añadir, se debemos quitar, separar, o sea, las palabras que más se quieran trabajar en la investigación a llevar a cabo. Y para la tercera etapa, titulada La conducta del relato, en esta se busca que ya el niño vaya dejando a un lado el material concreto, vamos limitando ya ese material y que sea él el que empiece a decir, o sea, no haya la necesidad de decir voy a reunir, sino que él lo haga, o sea, haga la acción que está en su mente, ¿sí? Y pues ya es menos el material, como le dije, y como cuarta etapa, ya se supone que el estudiante tiene una mayor abstracción, ¿sí? Ya el estudiante asimila un concepto de adición y sustracción, ya se está manejando este vocabulario y pues por tal motivo se supone que en esta etapa ya el estudiante no debe utilizar el material concreto, ¿sí? Y por último, encontramos el material concreto de Montessori, ¿sí? El método de Montessori como tal busca que el estudiante descubra el potencial, su propio potencial, que él sea el encargado de su aprendizaje de acuerdo pues al ambiente proporcionado por el docente, ¿sí? Igualmente en Oren 1971 nos dice que Montessori caracterizó al niño como una criatura sensible cuyo desarrollo debe ser protegido de influencias frustrantes. Es por esto que el material concreto, que la mayoría de material concreto que se maneja en el método de Montessori, tiene un control de errores, ¿sí? Lo que le permite al estudiante asegurar su respuesta o la respuesta tiene dependiendo de la operación que vaya a realizar. En nuestro caso, para trabajar esta investigación, llevamos a cabo el tablero de la suma y la resta, que es el que les estoy señalando, donde están las tiras de color fucsia, verde y lila. ¿Sí? Para la suma solo se utilizan las fucsias y las verdes. ¿Cómo es el uso de este material? El primer sumando se ubica con la tira adecuada del número, cada tira va a estar marcada con el 1, el 2, el 3 y asimismo está dividida en esa cantidad de cuadritos. Entonces, se elige el primer sumando y se ubica en la tabla azul que se muestra acá en la imagen, se ubica en el extremo izquierdo, ¿sí? Y el segundo sumando se busca en las regletas de color verde y se ubica justo al lado de la fucsia, ¿sí? Y pues el estudiante para obtener el resultado debe contar los cuadritos, ¿sí? Por eso mismo estas regletas tienen cuadritos, debe contar los cuadritos que pues exactamente dio la unión de las dos regletas y ese será el resultado. Para la resta, sí se utilizan las tres, se incluye la lila. El método es un poco distinto. Entonces, el minuendo se va a ubicar con la regleta lila, ¿sí? Igualmente se ubica desde el extremo izquierdo, ¿sí? Todo el espacio que ocupe en el tablero. Y después el sustraendo se dirigirá de las regletas verdes pero este se va a ubicar exactamente debajo de la regleta lila, empezando por el extremo derecho de esa la regleta lila, ¿sí? Y como resultado se obtiene el espacio que queda libre
entre la regleta lila y la verde, que ese espacio viene siendo ocupado por la regleta fucsia, de acuerdo pues a la cantidad de cuadritos que queden, entonces se elige la regleta fucsia. Por otro lado, tenemos la tabla para titulada Suma con timbres y estampillas y Resta con timbres y estampillas. En este material es un poco más complejo porque viene consigo implícitamente la definición de decena, unidades. Cabe resaltar que este material se puede extender a centenas, unidades de 1000, etc. Pero pues para nuestra investigación solo manejamos decenas y unidades. Entonces aquí pues para poder utilizarlo debe tener el estudiante muy claro esta definición, ¿sí? Y la idea es, para la suma, ¿sí? La idea es ubicar los sumandos de acuerdo a la cantidad de decenas que tenga y la cantidad de unidades que tenga, ¿sí? El primer sumando, luego el segundo sumando, y de ahí se bajan todas las tarjeticas, se bajan a la parte inferior de cada una, y ahí el estudiante debe contar cuántas decenas obtuvo, cuántas unidades obtuvo, y ahí construir el número del resultado de esa suma. Para la resta, se va a ubicar es el minuendo, ¿sí? La cantidad de decenas que tenga el minuendo, la cantidad de unidades que tenga el minuendo, y se le va a quitar, se van a quitar la cantidad de decenas que tenga el sustraendo y la cantidad de unidades que tenga el sustraendo, ¿sí? Después de que quitamos esas fichas, lo que hacemos es volver a bajar lo que nos quedó y contar la cantidad de decenas y la cantidad de unidades y ahí formar el número de acuerdo al obtenido. ¿Listo? Entonces, siguiendo el aspecto metodológico, esto estuvo dividido en 3 secciones: la prueba diagnóstica, las intervenciones, y la prueba final, ¿sí? Cabe resaltar que de una vez al momento que les voy mostrando las intervenciones, cada etapa, voy a ir haciendo el análisis. El análisis lo manejamos de tipo cualitativo, ¿sí? Con base a, además del objetivo que se tenía en general para cada intervención, cada actividad tenía un objetivo como tal para poder llevar a cabo nuestro objetivo general del trabajo, ¿sí? Igualmente, manejamos un análisis de la relación que hubo con entre la estudiante y el material, ¿sí? Todo lo que se llevó con esto, pues trabajamos también las actividades muy relacionadas al uso de este material. Además, o sea, basados en 3 aspectos, generalmente: la presentación del material, interacción con el material y desarrollo de los ejercicios propuestos en la guía con ayuda del material. ¿Listo? Bueno, para la prueba diagnóstica la hicimos en 2 sesiones, ¿sí? Para la primera manejamos lo que fue el componente básico del número. Queríamos saber si la estudiante tenía alguna dificultad con esto, pues si queríamos trabajar suma y resta, necesitábamos que ella entendiera los números, si los sabía identificar, si los sabía escribir, ¿sí? Todo lo relacionado a ello. Entonces, para esto utilizamos la teoría de Piaget, empezando con esta actividad llamada separa por colores, ¿sí? En eso se le dio a la estudiante unas canicas, por decirlo así, unas pepitas de diferentes colores, la cual debía separar en cada vasito, ¿sí? Como se observa en la imagen, y después de separarlas decidimos contarlas para poder empezar a trabajarle lo que es clasificación y seriación, ¿sí? Que le preguntábamos como dónde hay más, qué color es el que más pepitas tiene y así sucesivamente. En general, esta actividad fue desarrollada, tomó tiempo debido a que la estudiante pues presenta dificultades motoras y pues no pensamos en lo difícil que era el agarrar, el tomar estas pepitas, entonces siempre tomó como bastante tiempo el poder realizarlo y llevarlo a cabo.
pero en general entendió ejercicio y fue ella misma la que decidió clasificarlos en ese orden, primero las verdes, luego las fucsias y así. Como segunda actividad tenemos Arma el Cupcake, que hace referencia a la clasificación, a la correspondencia de los números. Entonces, con ella en la prueba diagnóstica, en la primera intervención de la prueba diagnóstica, trabajamos los números hasta el 20. ¿Sí? La idea de esta actividad era que ella, en lo que llamaríamos como crema del cupcake, ahí habían como unas lentejuelas pegadas, las cuales debía contar y de acuerdo al número, pues debía buscarlo en la base y pegarlo con la base correspondiente. En general lo hizo muy bien, la estudiante identificó los números, identifica la grafía de los números, entonces fue satisfactoria esta actividad. Aunque cuando presentamos las pepitas, las lentejuelas, estaban en desorden, ¿sí? La estudiante como tal presenta visión binocular, ¿sí? Que es que cuando usted le presenta cuando ella ve cosas muy desordenadas, suele perderse en el conteo, le hace perderse en el conteo y pues fue como un tema para tener en cuenta en las siguientes intervenciones. Siguiendo, tenemos el dónde hay más, sí, que hace parte de la correspondencia, de acuerdo a la teoría de Piaget, sí, pues se basaba en identificar si la estudiante comprendía que así estuvieran juntos unos elementos y después separados, si había la misma cantidad en ambas situaciones, ¿sí? Pero pues por lo mismo y tanto de la visión binocular que presenta la estudiante, pues cuando realizaba el conteo de las flores que están pegadas, solía contar menos, a veces contaba menos y a veces contaba más. Entonces, en esta parte de la actividad, lo que fue la correspondencia en este sentido, eh, tuvo muchas dificultades, entonces por tal motivo pues ya decidimos tomarla como desarrollo implícito de las demás intervenciones. Siguiendo tenemos la actividad, sigue el patrón, ¿sí? Realizado pues como seriación. En el principio pues ella el patrón era de colores, entonces primero el azul, luego el verde, el azul, el verde y debía colorearlos. Y en el segundo era más de las figuras, escribir cuál seguía, cómo seguía este patrón. En general la estudiante lo hizo muy bien y además en la segunda parte, además de realizar la secuencia en figuras, decidió pintarlas. Entonces nosotros en ese momento le dijimos como, bueno, las vas a pintar, pero igual vamos a hacerlo igual que el anterior ejercicio, con solo dos colores. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces ella misma eligió dos colores y lo desarrolló satisfactoriamente, lo cual nos generó como mucha como inquietud porque este tipo de actividad lo hizo súper rápido y muy, o sea, concentrada en lo que estaba haciendo muy bien, porque también cabe resaltar que la estudiante presenta atención dispersa, entonces el lugar en el que se decidió trabajar, pues intentábamos que no hubiesen muchos distractores para ella. Por último, en esta primera intervención de la diagnóstica está la actividad cuál es el orden, donde a ella se le presentaron estos recortes de ovejas, ¿sí? Con el fin de que identificara quién es más grande, quién es la más pequeña, y por fuera de la hoja la pusimos a que organizara de menor a mayor, del más pequeño a la más grande, ¿sí? Lo realizó muy bien y después le planteamos la pregunta, si queremos pegarlas en la hoja de mayor a menor, ¿por cuál empezamos? Y decidimos que ella lo hiciera sola y pues este fue el orden que le dio, ¿sí? Lo que se muestra en la imagen, ese fue el orden que le dio, que está muy bien y pues por tal motivo lo que fue seriación y clasificación
estuvo en general muy bien y pues para reforzar la correspondencia en las siguientes intervenciones. Para el segundo momento de la diagnóstica decidimos trabajar lo que hace referencia a la suma, ¿sí? La resta, si ella identifica qué es la decena, qué es la, qué es la decena, qué es la unidad. Y pues la primera actividad era el camino de la selva, donde debía sumas muy pequeñas y restas, ¿sí? Debido a los números, algunos dígitos que nos planteaban aquí en la guía y el signo de la operación que nos daban. Para esta actividad, pues no llevamos ningún material concreto como tal para realizarlo. Entonces, nos dimos cuenta que la estudiante, pues, las actividades mentales, hacer las operaciones mentales, pues, no las realiza, pero ella acude a usar los dedos de las manos para contar. Pero esto, por su dificultad motora que presenta, esto la llevaba a hacer el conteo mal, o a veces esto dificultaba mucho el levantar algunos dedos y otros bajarlos y eso. Entonces tomó mucho tiempo el realizar esta actividad. Por, cons Ay. Por consiguiente, tenemos la actividad llamada jugando con las decenas y las centenas, ¿sí? Para ver que si manejaba estas definiciones, que la decena son 10 unidades y así. Realmente, en general, pues la estudiante no manejaba esta definición, no comprendí que una decena era tener 10 unidades. Entonces, para esto llevamos este material concreto donde primero interactuamos solo con el material y fue explicándole cómo era la metodología, se le presentaba un número, se le decía el primer dígito de todo el número representa las decenas, el segundo dígito de todo el número representa las unidades, y así estuvimos trabajando con el material, solamente con el material. Y después se le plantearon estos ejercicios en la guía basados en que pues debía contar cuántas decenas habían, cuántas unidades habían y escribirla. Y en el segundo punto, igualmente como lo trabajamos en el tablero, se le daba un dígito y ella debía, un número, y ella debía identificar cuál era el dígito de las decenas y cuál era el dígito de las unidades. Por último, para esta intervención diagnóstica se tiene la actividad sumando y restando, ¿sí? En la cual pues ella, como su nombre lo indica, debía sumar y restar de acuerdo a los números dados en la parte superior de cada recuadro. Decidimos ubicar estos cuadros donde ella tenía que descomponer estos dígitos en decenas y unidades, por lo mismo y tanto del material, por lo mismo y tanto de que queríamos saber cuánto sabía, cuánto ponía en práctica la definición de decena, pero pues como en el anterior se nos presentó esa dificultad, pues aquí también observamos que pues le dificultaba mucho el descomponer los números presentados. De igual forma, la estudiante en ese momento identificaba el signo de la suma, pero no el de la resta, ¿sí? Por motivo, el realizar la operación de resta era mucho más difícil para ella que el realizar una suma, ¿sí? Listo. Por consiguiente, se vienen las intervenciones. Entonces, de acuerdo a todas las problemáticas, como fue la correspondencia, de acuerdo a la teoría dada por Piaget, y pues la definición de decena y unidad, y la de cómo sumamos, restamos, el proceso de los algoritmos de la suma y la resta, pues se vinieron a desarrollar las siguientes intervenciones. Entonces, para la primera intervención planteamos varias actividades. ¿Sí? Primero tenemos conociendo la decena, que como material concreto pues se dieron estas paleticas, ¿sí? Con los dibujos de Pepa, porque el muñeco, el dibujo animado favorito de ella pues era este, y así llamábamos un poco más la atención de ella en la actividad que estábamos realizando. Entonces, el fin de este material era empezar a organizar paquetes de A10, ¿sí? De A10, nosotros le comentamos 1
una sola paletica es una unidad. Entonces, si decimos que la decena son 10 unidades, entonces, ¿cuántas paleticas debemos tomar? Entonces, ella como que, 10, y empezó a organizarla y todo el proceso, ¿sí? de selección y esto. Y pues de acuerdo a este material realizamos esta actividad en el taller, ¿sí? En un taller donde ella debía contar los dibujos y responder si había o no había una decena de los dibujos que se le presentaron. Como segunda actividad propuesta tenemos describiendo el número, descomponiendo el número. Eh, Acá, con el mismo material de la actividad pasada, pues lo utilizamos para en el primer vaso ubicar las unidades y en el segundo vaso, en el primer vaso ubicar las decenas y en el segundo vaso ubicar las unidades. ¿Sí? De acuerdo a esto, la estudiante debía contar y elegir los números mostrados en estas tarjeticas para poder armarlo en general. ¿Sí? Entonces, si habían 5 paquetes en las decenas, pues tenía que buscar el número 5, y si en las unidades habían 2, pues tenía que buscar el número 2. De acuerdo a ese material, pues se realizó la siguiente actividad en el taller, que era de reunir decenas. Cuántas decenas habían en el cuadrito que se les daba, y pues escribir cuántas decenas, y de acuerdo a los dibujos que sobraban, pues eran las unidades si no llegaban a completar las decenas como tal. Para seguir, teníamos actividad, ¿sí? Que como material concreto se presentó este tablero, ¿sí? Donde venían unas tiras. En las unidades pues teníamos los dígitos desde el 1 hasta el 9, y en las decenas solo trabajamos, para esta intención trabajamos del 1 al 3, ¿sí? Porque queríamos trabajar solamente los números desde el 1 hasta el 30. ¿Sí? Entonces, por esto se presentaron solamente estos 3 dígitos para las decenas. Y pues la idea era empezar a jugar con ella. Bueno, queremos armar el número 15, entonces, ¿qué se necesita? Bueno, una decena, las cintas se bajaban, podían moverse y ubicar el número que se quisiera. Pues de acuerdo a este material se realizó esta actividad, que es parecida a la realizada en la diagnóstica, donde se le daba el dígito a ella, el número a ella, y identificar cuál era el dígito de las decenas y cuál era el dígito de las unidades. Todas estas actividades, ¿sí? Tenían como objetivo que ella comprendiera que los números naturales están de 2 cifras, están compuestos por decenas y unidades. Y como indicadores de aprendizaje tenemos que pues reconociera las unidades y las decenas de un número natural, y que descomponiera y compusiera los números naturales de 2 cifras. Para prosiguiendo la primera intervención, tenemos la actividad contando del 1 al 30. Para esta actividad, como material concreto, se presentaron estas citas, que en la parte superior pues tenía el dígito correspondiente a la familia. Por lo menos la familia del 0 pues son los dígitos del 1 al 9, la familia del 1 que se observa aquí es del 11 hasta el 19, y así sucesivamente. Con este material pues queríamos identificar si ella lograba ordenar los números, ¿sí? Si manejaba lo que es el orden de los números del 1 hasta el 30. Igualmente algunas veces le quitábamos todos y como organícelos todos, o se los dábamos así separados en diferente orden, y que ella misma eligiera y despegara y pegara donde fuera correspondiente, en el lugar correspondiente. Cabe resaltar que pues el orden que se manejaba era, como se muestra en esta imagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero pues si la estudiante pegaba 1, 2, 3, 4 abajo, no iba, o sea, no queríamos enfatizarnos en eso, sino en lo más importante, que identificara que después del 3 iba el 4, y así sucesivamente con los demás. Listo. Y pues como actividad de taller
tenemos la serpiente, una serpiente que era completar los números del 1 al 30. Habían unas casillas que ya tenían algunos números, algunos dígitos también, y pues ella debía completarlo. En general, la estudiante identifica el orden de los números siempre y cuando el conteo se empiece desde 1. ¿Sí? No, por lo menos si le preguntamos quién va después del 5, ella se quedaba pensando y como que no sé cuál va después del 5. Entonces, esto es una problemática que más adelante pues buscamos trabajar con mi compañera. Prosiguiendo y finalizando la primera intervención, se tiene la actividad añadiendo y quitando, ¿sí? Que cumple con la primera etapa de Mialaret, que es un juego tipo escalera, ¿sí? Con 2 dados. El primer dado pues estaba la palabra añadir y la palabra quitar, y en el otro estaban los dígitos, ¿sí? Del 1 al 6. Y pues dependiendo de la palabra que le salía, pues si era añadir, la estudiante debía avanzar, y si era quitar, debía retroceder. Generalmente, pues a la estudiante le gustó mucho esta actividad. Sentimos que se acopló a ella y comprendió la palabra añadir como la operación de sumar. Pero sí se le dificultó un poco, que el quitar era retroceder, irnos hacia atrás, el restar, ¿sí? Entonces, pues fue como una alerta para nosotros de que debíamos reforzar más en este sentido del quitar. Listo. Continuando con la segunda intervención, se realizaron 6 actividades con material concreto. Todavía se siguen utilizando material concreto. Y acá pues se viene trabajando otra vez los componentes básicos de número y la segunda y tercera etapa de Mialareto. ¿Sí? Iniciando, pues tenemos la actividad otra vez armando las decenas, que fue la misma metodología que ya les comenté, pero pues acá ya queríamos trabajar los números completos hasta el 59. ¿Sí? Entonces necesitábamos pues más paqueticos, más decenas formadas, y pues decidimos trabajarlo nuevamente. Igual esta parte de escribiendo el número y la composición del número. ¿Sí? Como ya teníamos aquí la tira de las decenas, pues ya venía hasta el 5, ¿sí? Para poder trabajar todos los números que se querían, y la de las unidades, pues sí, siguen siendo los dígitos del 1 hasta el 9. Y pues la misma actividad en la parte del taller, donde se le daba el número y ella debía identificar las decenas y las unidades. Cabe resaltar que siempre dábamos un ejemplo, porque los estudiantes, las personas, o bueno, la estudiante con la que trabajamos, nosotros le vimos eso como una habilidad, ¿sí? Era relacionar. Ella relacionaba todo. Entonces, por eso, al darle un ejemplo, ella como que entendía qué era lo que debía hacer y lo realizaba. Entonces, por eso, en la mayoría de las actividades le dimos un ejemplo de cómo se hacía. ¿Listo? Seguidamente encontramos la actividad contando del 1 al 59, ¿sí? Que es igual el mismo material concreto de las casitas, pero pues ya aquí tenemos la familia del 30, la del 40, la del 50 y lo mismo que realizamos en la intervención anterior, que ella los organizara, mirar si identificaba, si no, y nos dimos cuenta que para los números mayores a 20, ella presenta dificultad en identificarlos, ¿sí? Entonces decidimos alargar el tiempo que se tenía propuesto para esta actividad, con el fin de llegar hasta el punto de que ella sí nos entendiera y identificara los números tal cual, ¿sí? Y como actividad de taller se le presentó lo mostrado en la imagen, donde ella debía hacer el conteo, ¿sí? Debía hacer un camino de acuerdo a todos los números desde el 1 al 59, ¿sí? Llevando a Pepa, a su mamá.
Entonces, fue una actividad que la realizó súper rápido, pues hasta el número 29, ¿sí? Ya de ahí necesitó la ayuda de las casitas, ¿sí? Porque todavía no estaba como muy bien comprendido ese tema. Entonces, con las casitas se ayudó para poder terminarlo. Continuando, tenemos la actividad añadiendo y quitando. ¿Sí? En esta actividad, pues el material concreto utilizado fue este, y igualmente se hizo uso del material que se utilizó al iniciar la intervención, que es donde con los paqueticos, o sea, al principio en la media circunferencia, en la primera media circunferencia mostrada, eh, colocábamos la cantidad de decenas, y en la segunda las unidades. Entonces nosotros la tapábamos y agregábamos o le quitábamos, y entonces después se lo mostrábamos, y ella debía identificar si habían más o habían menos de lo que se le mostró inicialmente, ¿sí? Para cubrir la segunda etapa de mi alaret, ¿sí? Que es donde ella es la que nos dice qué fue lo que se realizó. Entonces, después de jugar con esto un rato, interactuar con el material, seguimos a la actividad propuesta en el taller, que pues se le daba a ella una cantidad de dibujos, por un lado, y después se le mostraba otra cantidad. Entonces, ella debía contar y identificar si fue que se añadió o se quitó correspondiente a cada caso. ¿Listo? Y por último, en esta actividad se tenía para la tercera etapa de mi alaret, ¿sí? Que ella indicara qué era lo que debíamos hacer. Entonces se le presentaba por lo menos el enunciado de Pepa y George han comprado 18 tortas. Entonces, cuando hablamos de comprar, ¿a qué estamos haciendo referencia? Entonces, a una suma. Ah, bueno, entonces, ¿y cuántas compraron? 18. Entonces ella debía colocar las 18 tortas, las 18 tortas, y así con las demás actividades, los demás puntos propuestos. Listo. Para una tercera intervención, se realizaron 5 actividades, ¿sí? De esas solo 4 se trabajó con con material concreto, ¿sí? Pues ya que se estaba llegando a una finalización de las intervenciones, entonces queríamos como avanzar en ese proceso de las etapas. Entonces, igualmente seguíamos realizando la actividad coloreando las estrellas para reconocer las unidades y las decenas, seguir reforzando esa parte. Y aquí ya empleamos el material concreto de Montessori, el primero, para realizar la actividad completando el robot, donde debía hacer unas pequeñas sumas o restas con este material. ¿Sí? En general, el estudiante aprendió a utilizarlo, el uso que lo aprendió tal cual como se le explicamos, aunque hubo algunas dificultades por cuestiones de la parte motora de la estudiante, le dificultaba mucho el que se quedaran quietas en un solo lugar, entonces ahí teníamos que recurrir a la ayuda. Y también tenemos la actividad operaciones de 1 y 10, que ahí es donde queríamos trabajar la dificultad de que ella empezara a identificar qué número iba antes, qué número va después, sin necesidad de empezar a hacer conteo desde el inicio. Entonces, con esta actividad se quería trabajar esa dificultad, y pues también, además de quién iba antes, quién iba después, quisimos agregarle lo de quién va antes 10 unidades atrás y quién va después 10 unidades. ¿Sí? Entonces, pero realmente lo de la parte del 10 sí se complicó un poco, entonces pues nos dio satisfacción que ella aprendió a identificar quién va antes y quién va después. Entonces, de acuerdo a este material concreto, pues hicimos esta actividad en el taller, y pues fue con ayuda completamente. Ella ubicaba el número que se le daba y pues miraba quién iba antes y quién iba después.
Siguiendo, tenemos la actividad de realizando sumas y restas, que ahí fue donde empezamos a utilizar el segundo material concreto de Montessori, que ya como la estudiante identificaba muy bien las decenas y las unidades, entonces fue muy ágil en el realizar estas operaciones, ¿sí? En ubicarlo y todo, en realizarlo como tal. Fue muy gratificante el ver cómo lo realizaba rápidamente con ayuda del material, siempre. Y por último teníamos el juego, ¿sí? Donde ella pues debía con los dados, dependiendo del valor que nos saliera con los dados, pues avanzar. Aquí solamente se avanzaba y pues en algunas casillas habían operaciones, ¿sí? Que suma 10, resta tanto y así sucesivamente y pues de acuerdo a eso tenía que, tenía que realizarla. ¿Sí? Y listo. Luego, para una cuarta finalización, terminando la parte de intervenciones, tenemos la actividad identifica la operación, ¿sí? Donde ella, pues la idea de esto era que estuviera en la tercera etapa de Mialaret, ¿sí? Identificara que cuando vamos a sumar vamos a obtener un número más grande y que cuando vamos a restar vamos a obtener un número más pequeño que el minuendo, ¿sí? Entonces, pues realmente lo de la suma lo identificó súper rápido, pero en la resta sí tuvo como un poco de inconvenientes con eso. Siguiendo, tenemos coloreando al mono, la actividad coloreando al mono, donde ella debía realizar las sumas y restas, ¿sí? Pues de acuerdo al resultado obtenido debía colorear el dibujo mostrado. Y estas operaciones, aunque se quería que dejara de un lado el material, fue muy complicado porque ella, pues al verse que no tiene con qué realizarlo, eh, entra en pánico y no decide no hacerlo. Ella prefiere no hacer la actividad a que de pronto le quede como mal hecha, algo así. Entonces decidimos pues dejarla con el material y que lo hiciera. Entonces, listo. Continuando, tenemos el crucimatemático, ¿sí? Que también debía hacer más sumas y más restas, ¿sí? Ubicándolos en el lugar correspondiente. Pero acá pues, solamente se le daban, en el crucigrama se le daban las operaciones y ella misma debió ubicar por donde ella quisiera empezar a hacer la operación, ¿sí? Entonces ella debió ubicar si iba a hacer una resta, si iba a hacer la suma, ubicar el signo, los dígitos y realizar la operación. Cabe resaltar que también se utilizó el material concreto en esta actividad, pues debido a que se le dificultaba mucho el realizarlo, ya sea mentalmente o con ayuda de los dedos, que siempre recurre a esto cuando no tiene material. Y por último se encuentra el juego llamado bingo, donde pues nosotros sacábamos unas tarjetas donde esas tarjetas tenían alguna operación, ya sea suma o resta, y ella, pues, de acuerdo a la persona que tuviera el tablero, si tenía el resultado de dicha operación, lo tachaba, lo tapaba. ¿Sí? Esta actividad como para hacer más amena, terminar como bien en cuestión de que ella se sintiera bien si en la intervención tuvo alguna dificultad, pues como no le íbamos a dar material, sabíamos que en algún momento iba a tener alguna frustración, pero pues decimos, si nos decía que no podía, que no era capaz, que no sabía, decidimos seguir dándole el material para desarrollarlas. Entonces, en esta actividad igualmente hicimos uso del material para poder hacer las sumas un poco más rápido, restas también que salían. Listo. Y ya para terminar, está la prueba final. ¿Sí? En la prueba final, pues queríamos identificar si la estudiante en cuestiones de la teoría de Piaget estaba la problemática identificada con la correspondencia, habíamos superado la dificultad y pues sí logró aprender lo que era el desarrollo de la adición y la sustracción. Entonces teníamos primero buscando los huevos, ¿sí? Que era colorear los huevos de acuerdo a las indicaciones que le dábamos, por lo menos los azules eran los huevos que no tenían decenas, solo tenían unidades,
¿sí? De otro color iban los que tenían decenas, las que tenían 2 decenas, los que tenían 3 decenas y así sucesivamente. Realmente fue muy satisfactorio. Esta actividad la realizó sola, ¿sí? Solo pues nosotros le leíamos las indicaciones, cabe resaltar que la estudiante no lee, entonces, entonces decidimos, nosotros siempre leíamos el enunciado y pues ella fue la que lo realizó. Continuando tenemos la parte de añadiendo y quitando, ¿sí? Es la primera y segunda etapa de mi Alaret, donde pues en la primera pues nosotros le decíamos, se le daba unos dibujos y se le colocaba añada 5, entonces ella debía dibujar dependiendo a las indicaciones que se le daba. Y en la segunda, pues se le daba solo un número inicial, un número final, ella debía identificar si se añadió o se quitó. En general, solo para esta parte donde ella era la que debía identificar si se añadió o se quitó, fue donde presentó un poco de dificultad, pero siempre llegó a un resultado satisfactorio. Y por último, se tiene realizando las operaciones, las sumas y las restas. La idea era que lo hiciera sin material, ya para la prueba final queríamos sin material, pero pues los números muy grandes siempre se les dificultaba el conteo, ¿sí? La forma de contar ella con los dedos era diferente a lo que comúnmente se maneja, entonces, sea como sea, nosotros siempre llevamos el material para todas las intervenciones, entonces, para dar sobre estos 2 puntos, utilizo el material. Listo, entonces como conclusión, pues podemos decir que se cumple con el objetivo trazado, ¿sí? Que ella aprendiera a sumar, potenciamos el aprendizaje de la adición y sustracción, pues sin embargo no llega hasta la última etapa de propuesta por mi Alaret, que es el realizar estas operaciones sin el uso de material concreto. También como conclusión tenemos que el atender a una estudiante con neurofibromatosis tipo 1 implica realizar unas cuantas adaptaciones curriculares basadas en tiempo, en cantidad y en espacio de trabajo, ¿sí? Debido a que, pues, a la atención dispersa, a que si usted le muestra muchos ejercicios, la estudiante después de cierto tiempo, pues, creería que eso es en general de todos los niños. Cuando se les da mucho trabajo de una sola cosa, pues, va a llegar a un punto donde descansar y no va a, a realizar las actividades. Y pues el tiempo, porque es un trabajo constante, es un trabajo que debe ser constante para que se logre llegar a un objetivo, al objetivo que se quiera trazar. Y por último tenemos que pues realmente el material concreto juega un papel fundamental en el proceso educativo, ¿sí? Pues sin importar las capacidades que presente el estudiante, realmente el material concreto es de mucha ayuda, ¿sí? Da a conocer al estudiante, o sea, le permite al estudiante como verificar sus conocimientos, poner en práctica sus conocimientos de modo lúdico, ¿sí? Y pues realmente es muy importante en ese sentido. Y listo, así termino mi presentación. Muchas gracias a todos los presentes y pues espero les haya servido para como experiencia para una oportunidad si se les llega a presentar algún caso de neurofibromatosis tipo 1, pues ya tienen una experiencia contada. Muchas gracias a todos. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, en este momento vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Quien tenga alguna puede dirigirse en la parte inferior derecha de sus pantallas, en el botón morado, en la burbuja de chat. Bueno, profe, una de las cosas que preguntan es dónde pueden encontrar los materiales que se presentaron, ¿no? Los materiales los puede conseguir pues escribiéndome al correo electrónico, sí, que es maria-juliana12@hotmail.com,
o el proporcionado a esta página que fue m.juliana.m.morales@gmail.com. Sí, y pues me escriben y yo les comparto pues el material, el material concreto construido, porque algunos pues como vieron, no solo fue el material concreto propuesto por Montessori, sino otros que investigamos con mi compañera y pues los reacomodamos a nuestra necesidad. Bueno, profe, igualmente, ya que podemos compartir el correo electrónico. Con otros estudiantes. No, no. Eso es Realmente, cuando la profesora a cargo de la dirección de este trabajo nos propuso realizarlo, pues queríamos hacerlo en el aula de clase, ¿sí? Pero estábamos tratando acerca de inclusión y todo el proceso, entonces decidimos como mejor no trabajarlo en el aula de clases, sino en un lugar aparte, en otro horario diferente al de clases de las, porque la profesora titular como tal del salón pretendía solo que trabajáramos con la niña, ¿sí? Como, o sea, la respuesta de la profesora fue como, no, yo solo les permito que trabajen con la niña, se la llevan a otro salón y listo. Entonces, nosotros realmente no le vimos nada de inclusión y atención a la diversidad en ese sentido, entonces por eso no lo llevamos a cabo en general con otros estudiantes.
¿Han utilizado estos materiales con otro tipo de estudiantes, con otras dificultades o tal vez sin dificultad de aprendizaje? No hemos utilizado este material con otros estudiantes que tengan alguna otra necesidad educativa. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más a ver si tienen algunas otras inquietudes. A ver si- en un momento entonces les comparto el correo electrónico por medio del chat a las personas que Sí, preguntaban nuevamente el correo. sí. ¿Qué tal fue la experiencia para ustedes como docentes esta actividad? No, como docentes, pues realmente nos fue muy gratificante tener la oportunidad de interactuar con esta estudiante, poder ver que eh, no solamente, o sea, el mundo de la docencia no es tan ideal como lo imaginan, porque pues a uno lo forman en, usted tiene que hacer esto, el mundo de la docencia usted debe ser perfecto en cuestiones de explicación, de hacer esto, lo otro, pero muy poco nos hablan de la importancia o de la realidad en la que vamos a estar sumergidos, en que en un aula de clase, eh, de toda la cantidad de los niños que vaya a tener en ese aula, puede que alguno o varios presenten alguna necesidad que sí, no nos podemos centrar solamente en ellos porque tampoco podemos excluir a los demás, pero sí hay un modo en que podemos interactuar con todos, en que debemos, quiere mucho trabajo, de mucho esmero, de mucho esfuerzo, el poder relacionar todas estas actividades y pues que todos los estudiantes, sin importar si tienen o no tienen alguna necesidad, pues aprendan y pues ya, eso es, realmente fue muy gratificante y que lograr el objetivo, aunque no fue completamente, no sé, llegó hasta la última etapa de mi Alaret, el ver que la estudiante ya comprendía que si le dábamos una suma, pues qué es lo que debía hacer, cómo debía sumar, fue muy gratificante. Bueno, profe, la felicitan también por pues este trabajo, que es un muy buen ejemplo de un estudio de caso. Les parece también muy importante el tema y también profundizar un poco más en las actitudes, en la inclusión, en toda la parte social del aula. Gracias a Sí, esta. sí, Bueno, profe, creo que entonces hacemos el cierre de esta sesión de preguntas. Sin embargo, si les surgen algunas otras preguntas, lo podrán dirigir tanto al correo de recursos UED uniandes.edu.co o también a la profe Juliana Mantilla. Entonces, listo. profe, muchas gracias Muchas pues, gracias por a todos estos ustedes. valiosos aportes. Sí, muchas gracias a la Universidad de los Andes, a una empresa docente por esta oportunidad y pues espero les haya gustado y sea una experiencia más que tengan los presentes para una ocasión si se les llega a presentar este tipo de necesidad educativa en el aula de clase. Muchas gracias. Entonces, igualmente les recuerdo a los asistentes que pues pueden ver el video grabado, nos va a quedar en el canal de YouTube de una empresa docente, el cual pues, lo pueden buscar por una empresa Uniandes, una empresa docente Uniandes. Las transparencias las podrán encontrar en el repositorio de educación matemática FUNES, en funes.uniandes.edu.co. Los invitamos a que también hagan parte de estas experiencias